Muy bien, más puntual, imposible. Vamos a poder cumplir con el itinerario, si todos se portan bien de esta tarde. Momento de pasar al siguiente panel, que va a ser un diálogo entre el presidente de Fiat Chrysler de Argentina, el señor Cristiano Rattasi, el diputado nacional Luciano Laspina, sobre empresarialidad, así se dice, y economía en clave institucional. Recién lo hablaba Adriano, se habló durante toda la mañana, hay reformas claves que hacer en Argentina. Entre ellas, la reforma tributaria, la reforma laboral que se está empezando a discutir, y esas cosas van a ser discutidas ahora en un diálogo. También va a haber un espacio para preguntas, para que las puedan hacer. En un ratito vamos a poner en pantalla el número para que, transcurrido el diálogo, después puedan enviar preguntas vía WhatsApp y el moderador las va a leer. Así que, si está todo en orden, ya convocamos a los disertantes del próximo panel, Empresarialidad y Economía en clave institucional, el señor Cristiano Rattasi y Luciano Laspina. Modera Garrett Edwards, de Fundación Libertad. Escrito para ver si... ¿Qué? ¿Cómo me siento? Uno solo. ¿Acá? Sí. El otro lado, vos al medio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, tenemos un panel, como recién mencionaba Mariano, que habla de la empresarialidad y la economía en clave institucional. Y tenemos a dos personas que prácticamente no necesitan presentación, pero que además suman en esto porque ambos son economistas, antes de ser el resto de cosas que han sido y que siguen siendo. Estamos hablando obviamente de Cristiano Rattasi, presidente de Fiat Chrysler Argentina, empresario y economista. Y estamos hablando de Luciano Laspina, que lo ha dicho él ya en alguna entrevista, previo a decir que es diputado nacional por Cambiemos y que es político, él también es economista. Así que tenemos un panel que en lo económico me parece que suma mucho y bastante. Para desmitificar, de paso, podemos contar de Cristiano, lo charlábamos antes, para corregir a un viejo y antiguo ministro de Economía de la Nación. Cristiano es argentino, otro giro más, ahí esto es correcto, Cristiano, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Digan lo que digan Sí. algunos ministros. Sí, me fui a Italia a los 7, 8 años, pero había nada. Pero argentino de pura cepa. Argentino puro. Hablábamos de la empresarialidad y decía Mariano, vamos a tener unos 40, 45 minutos de charla, de diálogo, para después dedicarnos unos 10 o 15 minutos para preguntas. Acá yo tengo el celular para que ustedes las vayan mandando y nosotros luego las podamos leer. Les damos al cronómetro para no errarle y cumplir con los horarios. Y arrancamos, si les parece, en esta charla. ¿Cómo no? Cristiano, empezamos por vos. Vos hace muy poquitos días marcabas una comparativa con Chile, ¿sí? Y decías que Argentina necesitaría unos 10 años para llegar a los niveles de prosperidad, a ser un país próspero a la chilena. Eso, ¿por qué ves que 10 años es lo que falta para llegar a ese punto? A ver, me parece, yo estaba bastante más optimista y vine acá y lo vi a Carlitos y Miguel Ángel, que hablaron esta mañana, y de golpe me preocupé un poquito más, porque lo que ellos ven lo veo yo también y trato de verlo con un cierto optimismo. Digo Chile porque es un país abierto, que ya está en otra generación, se ve todo el sistema político, el sistema económico, es un sistema totalmente competitivo en el mundo, abierto, no tiene problema de inflación, no tiene problema de déficit fiscal, no tiene problema de mayor pobreza. Obviamente viene de mucho más atrás de lo que venía Argentina, pero viene creciendo con una constancia. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando y esperando ver en Argentina, que crezca en el tiempo constantemente con reglas de país moderno, abierto e integrado al mundo. Porque el crecimiento endógeno, sin compararse con el resto del mundo, tiene patas cortísimas. Tendrá un año, le va bien, 2, 3, alguna cosa, y después te caes. Porque el país tiene que ser competitivo, tiene que ser eficiente, tiene que tener alta productividad, porque hoy en día uno compite con todo el mundo. Un producto lo ven todos por internet, entonces yo no lo puedo vender
gato por liebre, porque miran cosas y digo, pero para, vos en el mundo tenés esto, ¿por qué me estás vendiendo a mí esto? Entonces el mundo está totalmente integrado y qué sé yo, si una pasta de tomate es muy rica, la que viene de Italia, no puede inventarle una pasta de tomate que es incomible, intomable. Entonces es un ejemplo porque me ha pasado últimamente de hablar justamente de esto. Ahora, no hay duda que en el sistema industrial la reforma impositiva, tributaria, como la quieras llamar, es absolutamente necesaria. Porque sacaron enseguida, con un coraje enorme el PRO, sacaron las retenciones, que era el peor de los peores de los impuestos. Pero falta todavía ingreso bruto, que no es que hay que eliminarlo como impuesto y cambiarlo con un impuesto que puede ser provincial a la venta final o un IVA provincial. Pero el sistema ingreso bruto en Europa se llamaba en Italia ingreso Imposta Generale sull'Entrata, se llamaba IGE. Y en los años 60, que yo era ya adolescente y cosa, escuché toda esta pelea diciendo mercado común europeo, elimina el IGE y entra el IVA, porque el IGE es un desastre. Nosotros, 70, 80 años después, todavía lo tenemos. Bueno, eso tiene que desaparecer. Y obviamente el impuesto al cheque, cuando todos queremos que todo el mundo se bancarice, que se use menos moneda posible, que todo esté totalmente en blanco. Y vos tenés un impuesto al cheque que está diciendo a la gente, che, si podés salirte de eso, salite, porque además es un impuesto irracional. Hay países que para mandar al blanco daban un premio a quien se bancarizaba, a quien tenía una cuenta corriente. Y nosotros ponemos un castigo a quien se bancariza. Esos dos impuestos son absurdos y hay que ir, no es que hay que eliminarlo mañana, pero hay que mostrar que el país vaya eliminándolo. Y después entramos en problema competitividad. Pero ya con la reforma impositiva, ya sacamos enormes ineficiencias, enormes costos. Por ejemplo, en el trabajo. En el caso nuestro, en el caso automotor, hemos hecho un estudio bastante a fondo. Para hacer una comparación, en el bolsillo del obrero mexicano va el 85% de lo que le cuesta a la compañía. Hay 15% de aportes. En el bolsillo del obrero argentino va el 44%. Es decir, hay 56% de aporte. Pero eso, como decía, es la reforma laboral. No, es una reforma impositiva que tiene implicancia en lo laboral. De cómo se carga, obviamente, quién es que no va a recibir ciertos aportes y todo. Pero son impuestos que evidentemente distorsionan el mercado y distorsionan las comparaciones y terminas de decir cómo hacemos. Después es obviamente, después de haber escuchado a ellos, en un país que se está recuperando, saliendo de nuevo y que está abriéndose, por lo tanto no puede haber trabas al comercio absurdas como hemos inventado, como era la traba que teníamos antes, ahora tenemos la de JAI, después las no automáticas. No automáticas están más permitidas, pero lentamente van desapareciendo la licencia no automática. Yo creo que no es un momento que hay que tener un dólar bajo. Por un cierto periodo, mientras reforzamos a Argentina, se tiene que ser menos incentivada la importación y más incentivada la exportación. ¿Y eso qué quiere decir? Términos de intercambio que no favorezcan la importación y que favorezcan más bien la exportación. Después, con la evolución del país, eso no va a contar más, hay que mantener solo un equilibrio macro muy importante porque la inflación es el impuesto más duro para la gente de menores recursos que haya al mundo. Y es absolutamente injusto y lo paga carísimo la gente de menores recursos. Entonces, la inflación hay que eliminarla. ¿Por qué hay 30% de pobreza? Gran parte por la inflación. Porque la gente de menores recursos no saben pelear contra la inflación, los de mayores recursos saben pelear. Entonces, el impuesto más injusto que hay. Pero, como dijeron bien antes, con un déficit fiscal muy amplio que todavía no se ha ido reduciendo, es la cuadradura del círculo. Y eso es lo que me preocupa, aunque soy tremendamente optimista, porque es la primera vez que ves gente en el gobierno, en el Estado, que trata de hacer las cosas, la hará bien, pero trata de hacer las cosas bien,
para mejorar el funcionamiento general del Estado y para mejorar toda la economía también privada. Luciano, recién Cristiano nos planteaba un montón de conceptos importantes y conceptos grandes, ¿no? Arrancaba con el optimismo, después teníamos toda esta idea de la inflación, de la reforma fiscal, del tema de las reglas claras, para volver a otro optimismo. Venimos de una década, más de una década, 12 años en ese periodo, que es una Argentina, como se vienen refiriendo, la Argentina del pasado, ¿sí? Ahora estamos en la Argentina del presente, que es la que está pasando hoy por hoy, que es la que tenemos esta semana y en estos días venideros. En la Argentina del futuro, ¿es la Argentina, y te lo pregunto vos que además presidís la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso, ¿es la Argentina de la reforma fiscal, la Argentina que realmente va a poder planificar y hacerse de su futuro y convertirlo en un presente próspero? Va a haber, por supuesto, una agenda fiscal importante de reformas, pero yo creo que antes de llegar a eso tenemos que entender de dónde venimos y lo que estamos tratando de hacer. Lo primero en lo político es intentar por primera vez en Argentina salir del populismo sin un quiebre, sin una gran crisis, sin un desbarajuste del sistema político y sobre todo sin un escenario que lleve a la vuelta del populismo, porque este drama justamente de la salida del populismo, que suele ser traumática, y que lleva a crisis sociales y que lleva a descontentos políticos y sociales, suele sembrar la semilla del retorno al populismo. Entonces, el primer gran objetivo que tenemos los argentinos es dejar atrás esa historia nefasta de populismo sin generar un quiebre político, una crisis, una convulsión social, como tantas veces tuvimos. Todos los economistas hemos leído en los 80s y en los 90 el paper de Edwards, La macroeconomía del populismo. Esa macroeconomía del populismo terminaba irremediablemente en una fase cuarta, quinta, Miguel Ángel se va a acordar mejor que yo, con una enorme crisis de balance de pagos, inestabilidad social, a veces fogonazo inflacionario, etc., ¿no? Bueno, eso es lo que se intentó evitar, digamos, ¿no? Evitar de alguna forma para precisamente no caer en este círculo vicioso del populismo que se retroalimenta con cada crisis. Y por supuesto, nuestro objetivo es, y así lo ha planteado el presidente Macri, es reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza, todos sabemos, se necesitan no solo políticas de ingresos, que son apagar el incendio en el corto plazo, sino políticas de largo plazo en materia educativa, digamos, ¿no? Que mejoren, que den la oportunidad de tener capital humano para acceder a un trabajo de calidad. Y en el medio está la consolidación macroeconómica, que es que Argentina no crezca 20 meses y se derrumbe, como pasa siempre en las previas electorales, sino que crezca 20 años o más sin ninguna crisis, con las mínimas interrupciones. Y para eso, obviamente, se necesita un programa económico sostenible, sustentable, y yo creo que tenemos un enorme desafío como sistema político de lograr básicamente lo que yo creo que son dos grandes trabajos de Hércules, para ponerlo en términos más dramáticos, o tareas de la sociedad, del sistema político de los argentinos, que uno es la consolidación fiscal de largo plazo y el segundo es una apertura inteligente al mundo. Las dos necesariamente por razones que ya he dicho, sociales, políticas, estratégicas, requieren necesariamente una aproximación gradualista. Y esa aproximación gradualista obviamente genera dudas, genera gente que está más contenta, gente que está menos contenta, pero evidentemente es el único camino posible para poder hacerlo. En materia de consolidación fiscal, lo que nos hemos planteado como gobierno es ir a una reducción gradual del peso del gasto público en términos del producto. Nosotros pensamos que los ajustes fiscales de shock que atacan o cortan programas sociales o que reducen los gastos de manera dramática suelen ser o corren el riesgo de ser el perro que corre su propia cola. La economía cae, los ingresos caen y después se necesita más ajuste fiscal y ahí estamos. Además de que en Argentina tenemos un sistema, tenemos un gasto público que está enormemente indexado, digamos, hoy se dice que más de, digamos, el 55% del gasto aproximadamente es el sistema jubilatorio, que tiene la movilidad jubilatoria.
75% es gasto social, que tiene algún tipo de, obviamente, de ajuste indexatorio, sea por movilidad o por otro motivo, con lo cual es muy difícil trabajar por el numerador. Tenemos que ir por el denominador, que es el crecimiento del gasto, para poder ir bajando el peso del Estado, que es una enorme mochila. Y este es un desafío que tiene, en lo cuantitativo, en lo absoluto, ir a través del crecimiento y el cuidado del gasto, consolidando la reducción de ese ratio de gasto a PBI, por la vía del crecimiento fundamentalmente, y por la vía de cuidar el gasto, por la vía de hacer, digamos, un kilómetro de ruta hoy cuesta $700.000 menos que con el kirchnerismo, es una forma de tener más rutas. ¿Tanto es la diferencia ahora? Sí, sí, lo dijo el presidente Macri el otro día, estaba Cristiano ahí en Mar del Plata. Así que, pero además las licitaciones cuestan 40% en promedio menos que durante el kirchnerismo en general. Esa es una forma, no es la única de cuidar el gasto. Después hay obviamente una serie de iniciativas que están en esa dirección, pero nuestra apuesta naturalmente es en un escenario de gasto público donde hoy, esto seguramente lo habrá dicho Miguel Ángel o Carlitos, hoy el Tesoro tiene superávit. El déficit del sistema jubilatorio, y nadie piensa hoy en recortar jubilaciones como forma de ajustar ese déficit. Entonces tenemos que encarar desafíos que son no menores, pero que, insisto, tienen que ver con reasignación de subsidios a los sectores más vulnerables, cuidar ese gasto, y eso es una parte del trabajo de lo que tenemos que hacer. Pero claro, en el medio, para que la economía crezca, que es el gran desafío para que la consolidación fiscal no se dé por la vía de un ajuste dramático, sino por el lado del crecimiento, tenemos que mejorar fundamentalmente la forma en la cual financiamos ese gasto público. Hay países que crecen exitosamente durante décadas con niveles de gasto público mucho más altos que Argentina y países que crecen con menos nivel de gasto público y países que decrecen con menos nivel de gasto público. O sea, el nivel de gasto público en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende de la calidad de los servicios públicos que se presten, A, y B, de cómo financio ese nivel de gasto público. Y ahí voy al punto de la reforma tributaria, que es la pata tributaria, digamos, de lo fiscal. Cuando uno mira los sistemas tributarios en la América Latina, encuentra tres grandes diferencias que las mencionó Cristiano. Digamos, IVA hay en todos lados, ganancias en todos lados, contribuciones hay en todos lados, pero uno mira tres cosas que no existen en ninguna parte del mundo: el cheque, ingresos brutos, o en la magnitud que tienen acá, y el costo laboral, que es el impuestos al trabajo, son extremadamente, hay que trabajar urgente en esos frentes para justamente consolidar el crecimiento y recuperar la competitividad. No podemos pensar en salir de esta o ir hacia esta consolidación fiscal si la economía no crece, y es urgente encarar una reforma tributaria que ataque estos tres aspectos que golpean la competitividad desde el punto de vista del sistema impositivo. Bueno, esa es una parte, ¿no? Sí. Después tenemos que ir a largo plazo a un sistema, digamos, cuando mira uno más allá, a un sistema mucho más simple, simplificado, progresivo y justo, más eficiente del sistema tributario, que seguramente quedará para una segunda etapa, digamos, ¿no? Donde podamos tener más margen para reducir impuestos, para bajar la presión tributaria, que hoy es, digamos, poco el margen dado el desafío fiscal que tenemos por delante. Y después la segunda gran tarea es la integración inteligente al mundo. La integración inteligente al mundo otra vez requiere cierto gradualismo, y después hay como un vínculo entre lo fiscal y la integración al mundo, que es el tipo de cambio que marcaba también Cristiano. Porque obviamente sin consolidación fiscal uno no va a poder reducir rápidamente la inflación, y además tiene ciertas tendencias a la apreciación del tipo de cambio real, etc. Pero básicamente la integración inteligente al mundo también requiere cierto gradualismo, porque nosotros no le podemos pedir a los empresarios, a los cuales no se le hicieron rutas, no se hicieron caminos, no se le hicieron puertos, no se les da energía, tiene un sistema impositivo perverso, tienen unos convenios laborales de la década del 60, que salgan a competir y se coman la cancha cuando el Estado no ha hecho su trabajo primero. Entonces, necesariamente acá tenemos un camino de reformas. Hay que hacer una pretemporada para llegar al partido internacional, digámosle. Y yo creo que sí, y parte de esa pretemporada, por ejemplo, es terminar la ruta 33, la 34, hacer los puertos, empieza a haber energía, que haya energía renovable, hacer una reforma tributaria, porque si no es muy fácil decir a los empresarios, bueno, salí a la cancha y no le diste ni los botines. Sí, a ver, entonces, Islandia clasificó al Mundial entrenando mucho y con apoyo del Estado. Claro, entonces yo creo que ahí hay una enorme tarea, digamos, y estas son las dos cosas que van a hacer que Argentina pueda crecer 20 años si las hacemos. Insisto, el programa de reformas es gradual,
la agenda que tenemos es una agenda que necesariamente requiere del consenso de toda la sociedad. Somos un gobierno en minoría en ambas cámaras y lo vamos a seguir siendo después de estas elecciones, sea cual sea el resultado. Y tenemos ese enorme desafío de poder ir consolidando esas reformas. Y yo creo que si lo hacemos esta vez en minoría, vamos a tener la primera oportunidad histórica que yo recuerde de que un programa de gobierno, un programa económico no haya sido impuesto por una mayoría circunstancial que varía 2 años después, sino que es fruto de un consenso entre distintos actores políticos y creo que eso es una oportunidad enorme para Argentina. Cristiano, recién Luciano hablaba de 2 palabras que quedaron dando vueltas, me parece, que tienen que ver por un lado con el populismo, ¿sí? Y por otro lado con la integración al mundo. Y vos hace muy poquitos días hablabas de la situación de Estados Unidos, que además lo conoces porque has estudiado allá en su momento, y decías que Estados Unidos con Trump es un país que está involucionando, que está en proceso de involución. ¿Cómo se dan las relaciones de Argentina con el resto del mundo en una situación en la que parece ser están empezando a haber populismos incluso en países que no estaban acostumbrados a eso? Bueno, el mundo se ha vuelto una aldea complicada, no hay ninguna duda. Primero con el Brexit, que es la peor cosa que le podía pasar a los jóvenes ingleses, pero que lentamente va adelante y compañía. Yo no quiero entrar en política interna de Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre fue un poco el faro al cual todos miraban como desarrollo intelectual, económico, novedad, siempre fue eso. Y no me parece pensar de volver a una vieja economía y pensar que en Michigan, en Minnesota, se le pone en marcha una fábrica que cerró hace 20 años, sea la solución. Entonces me preocupa un poco que el país más avanzado, con más innovación del mundo, pueda volver por atrás con tratados de alerta, de intercambio que han creado riqueza, no solo en los países que lo hicieron con Estados Unidos, ha creado riqueza en Estados Unidos. De hecho, sigue siendo el país más rico, más avanzado, no tiene desempleo. La verdad que toda la gente que va, trabaja, es todo serio. Entonces, volver atrás en eso me preocupa muchísimo. Eso nos saca que estamos tan atrasados en Argentina en esto, estamos tan afuera del mundo, que tenemos tiempo y tiempo antes de llegar ya a la cuestión fina de ver cómo se está moviendo la evolución. Nosotros tenemos absolutamente que entrar, que importar y exportar sea normal. Yo he hecho pruebas con el door to door, no son muy exitosas porque es lentísimo. ¿Puede ser que vos pediste algo de Italia? ¿Cuántos días tardó? 42 años, 42 años ya estábamos preocupados. 42 días a traer un pequeño filtro de un cigarrillo electrónico, ahí sí de grande, en un sobre. ¿Llegó por lo menos? Llegó a casa, pagué 500 pesos al correo y llegó. Por lo tanto, quiero decir, pero yo siento la guerra que hay entre industriales y te das cuenta que está el door to door. Digo, mira, con Amazon y Mercado Libre, en todo el mundo hay door to door y todo se mueve con una velocidad enorme. Entonces lo atrasaremos 1 año más, 3 años más. Pero el mundo va hacia eso. Producto que quieres, lo ves en un catálogo, lo ves por internet, lo ves en 3D, digo, ok, ¿dónde lo compro? ¿Cuánto vale? Y eso evidentemente hace que también hay un potencial a quien hace algo de gran calidad, exportable al mundo, que tiene esa capacidad de desde acá venderlo a todo el mundo. Porque entras en una cadena de ventas, de distribución. Ayer me decía el embajador de Brasil, mire que está mirando, especialmente el embajador de Argentina en Brasil, que es una gran persona, dice, está mirando el descentramiento que hay en Brasil, que no hay que mirar solo San Paulo, hay que ver que hay muchos lugares al interior donde hay potencial de vender productos argentinos que no están explorados, porque Brasil es bastante descentrado y hay enormes ciudades en el centro, adentro, en el norte, que hay que ir a ver. Sí, yo creo que hay que transformarnos en un país que le gusta la exportación, que te dé satisfacción la exportación, pero como decía antes, al principio es un poco duro y al principio no viene bien que debido a los otros problemas de cuentas públicas se atrasa el cambio. La verdad que no conviene, no le conviene a Argentina de hoy.
Dentro de 10 años, Alemania tiene una moneda más fuerte del mundo, tiene uno de los salarios más altos del mundo y mirarlo donde quiera, lo que produce Alemania es de una competitividad, de una eficiencia que compite en todo el mundo ganando. Entonces, eso es el futuro, pero hoy tenemos que salir de más atrás y crecer. Y eso es lo que yo quiero para mis hijos y mis nietos. Luciano, escuchábamos esta mañana en la jornada a varios economistas. Uno de ellos, Walter Castro, decía que uno de los méritos de Cambiemos había sido lograr que la economía creciera sin que hubiese habido un ajuste, que era lo que todo el mundo temía al comienzo del mandato de Mauricio Macri. En esta reforma impositiva ideal, en esta reforma, no quizá la real, la que termine sucediendo, pero sino en la ideal, en la imaginada, en la proyectada, en la que uno puede soñar. ¿Cómo la ves con las tres patas o los tres problemas que mencionábamos antes acá en esta charla, que son hoy por hoy, me parece, la inflación, la pobreza y el déficit fiscal o el gasto público? ¿Cómo se conjugan esas partes? Bueno, yo lo decía antes, creo que la reforma tributaria ideal sería una en la cual podemos bajar sustancialmente la carga de impuestos para la clase media, para los empresarios. La verdad es que en esta transición es probable que vayamos a una reforma posible, no necesariamente la ideal, y nos planteemos la reforma ideal para también hacerlo más adelante. Y dentro de esa reforma posible, como yo decía antes, hay algunas cuestiones que son urgentes para que Argentina pueda crecer, y yo mencionaba cheque, costo laboral, ingresos brutos, y ahí ingresos brutos es una tarea que nos excede a los legisladores nacionales, digamos, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer con las provincias. Hay una enorme oportunidad histórica, acá hay muchos empresarios, yo cada vez que hablo con ellos les digo que por favor le pidan al gobierno que les baje los impuestos, digamos, al gobierno provincial, porque hay una enorme oportunidad histórica, porque se está cumpliendo el fallo del 15% de devolución, el fallo de la Corte que devuelve el 15% a las provincias, y está pasando algo que era impensado hace algunos años, que el poder fiscal vuelve a pasar de la nación a las provincias, digamos, ¿no? La nación se quedó con todas las cajas jubilatorias provinciales deficitarias, no la de Santa Fe, que estamos financiando ahora por primera vez en años una parte del déficit de la caja jubilatoria de Santa Fe, se ha quedado con las cajas jubilatorias provinciales y le ha devuelto el 15% de coparticipación a las provincias, con lo cual la nación termina, después de todo el ciclo de privatización del sistema previsional, estatización y todo, en el peor de los mundos. Porque cuando arrancó la CFJP, las cajas jubilatorias eran en las provincias, después pasaron a la nación, y la nación, a cambio de eso, entre otras cosas, que hacerse cargo de las jubilaciones en general, se quedaba con el 15%. Ahora nos quedamos con las cajas jubilatorias, salvo 6, o creo que son 8 provincias, y el resto le transferimos el 15%. ¿Con esto qué quiero decir? Las provincias están muy sólidas fiscalmente. Más allá de algunos números, la provincia de Buenos Aires sigue siendo un tema. Estamos yendo de a 3 puntos por año. Santa Fe, San Luis y Córdoba son las que recibieron ya todo el 15%, y por eso hoy vemos un gobierno provincial que probablemente tenía el récord, digamos, de menor cantidad de obras en el presupuesto en toda la Argentina, junto con la provincia de Buenos Aires, y que ahora empieza a hacer más obras. Pero creo que hay una enorme oportunidad para hacer una reforma tributaria provincial, aprovechando precisamente este fortalecimiento de las transferencias de la nación a las provincias, que va más allá de que habrá más obras que las que no se hicieron y que deben hacerse, sino que dé marcha atrás con las sucesivas reformas tributarias e impuestazos que hubo en los últimos años. La última de Santa Fe fue en el 2012, después la campaña del 2011 que llevó a la necesidad de una reforma tributaria. Y bueno, me parece que es una oportunidad para empezar a desandar ese camino. Y hay que recordarle a la gente que ese impuesto invisible, que es ingresos brutos, que además de distorsivo, de generar todo tipo de problemas en la economía, implica más o menos, para que tengan una idea, una sobrealícuota de IVA de 17 puntos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno paga, ¿por qué cuando uno va a Chile encuentra eso? Además del tipo de cambio, pero además de que las rutas son más eficientes, que los puertos son más baratos, y ya tiene ahí nomás, en Chile creo que son 19, está el IVA de 19, una cosa así, nosotros tenemos 21, pero además de eso tenemos 17 puntos más arriba, 16, 17 puntos más de ingresos brutos ocultos, digamos, ¿no? Y claro, obviamente, ya ahí de pique tenés 20% menos de costo cruzando la frontera, por no hablar del cheque, por no hablar de los costos laborales y varias cosas más. Entonces yo creo que ha llegado la hora, por supuesto eso lo pagan el consumo masivo, digamos, ¿no? O sea, no estamos hablando que ingreso bruto es un problema para
no sé, los televisores de 70 pulgadas. Estamos hablando de la leche, de cualquier producto, de una lata de tomates, que tiene 17 más o menos, entre 15 y 17 puntos más de carga impositiva por ingresos brutos, que además le resta competitividad a todas nuestras empresas, a las pymes, a las grandes y a todas, ¿no? Entonces es una enorme oportunidad para que empecemos a recorrer ese camino de reducción impositiva en las provincias. Yo creo que es fundamental que haya una toma de conciencia. Lo primero que tienen que tomar conciencia, más que los políticos, los gobiernos, son los empresarios, los ciudadanos, los medios, que hablen de este tema, digamos, ¿no? Que hablen de un tema que está oculto, que no se ve, pero que está ahí y que es parte de los grandes problemas que tiene la Argentina en materia de tributaria y que requiere necesariamente es ponernos a trabajar. Cristiano, uno lee en los diarios y escucha en la televisión y en la radio un montón de noticias todos los días que tienen que ver con el sector automotriz, ¿no? Que se venden tantos autos 0 kilómetros o que se venden tantos autos usados. ¿Cómo está realmente el sector automotriz hoy por hoy en la Argentina? Pero creo que es bastante simple y de la otra manera a veces difícil entender una cosa, que nosotros, la producción de Argentina, el 70% va a Brasil. Tiempo bueno, tiempo malo. Si cae Brasil como cayó de casi 4 millones de autos, 2 millones de autos, la industria automotriz argentina sufre en la producción un sufrimiento tremendo. Ahora, parece que en fin ha terminado esto. ¿Qué conlleva esto? Que un mercado interno que es más sólido de lo que todos hubiesen esperado, en eso influye el campo, el nuevo crecimiento del campo, incluye el blanqueo, incluye el crédito, incluye varias cosas, que es muy fuerte el mercado interno porque llegamos a 880.000 autos, que es el segundo histórico, y si sigue así el año que viene hacemos récord histórico de ventas de autos internamente. Está bastante poco atado la producción de autos en Argentina. Ahora, lo bueno es que con la recuperación de Brasil hay enormes probabilidades que el año que viene se exporte mucho más. Este año, y por lo tanto se produzca mucho más. De hecho, nosotros, el mercado va a terminar de producción 480.000 contra 880.000, quiere decir que faltan 400.000 autos. Pero si se recupera Brasil, solo nosotros, la compañía nuestra, tendría que pasar de 6.000 autos de exportación en todo el año 17 a 60.000 en el 18 y seguir creciendo. Eso ya es 10 veces más. Entonces, hay también producto nuevo, hay inversiones nuevas, mucha plata puesta y todo eso. Y el producto tiene que gustar, porque la gente a veces se olvida que no es que nosotros le vendemos a alguien que tiene que comprar lo que nosotros producimos. Tenemos que hacer algo que a la gente le guste mucho. Y más le guste, más lo compra. Ahora, a mí de depender solo de Brasil no me gusta nada. Me encantaría tener la abertura con Europa y poder mandar una cantidad de producto a Europa. Me crearía mucha más estabilidad de la fábrica, que está siempre dependiendo de las subas y bajas latinoamericanas. Si yo tuviera Europa, estaría mucho más estable en la producción y estaría mucho mejor la fábrica. Pero ya si llegamos a 100.000 autos producidos, empieza a ser una linda fábrica. Contra lo poco, este año estuvimos casi siempre en suspensión. El otro es mercado sería México, con cual tenemos bastante abertura. Y ahí entra el problema de competitividad. Anda ahora a competir con México, que tiene un mercado interno de 1 millón y algo de autos y produce 4 millones de autos y tiene libre comercio con el mundo entero, con Japón, Corea, Europa. Nosotros, en teoría, porque apenas no nos convino, lo cerramos. Estados Unidos, Canadá, Latam fuera de nosotros. La verdad, es hoy un poderoso constructor de autos a nivel mundial a comparar con Corea. Y si uno piensa que 15 años atrás México era así, en autos no existía, ojalá mañana, no tenemos la misma vocación de México, pero de hacer unas buenas unidades de producción en Argentina, cada uno una fábrica,
que produzca para todo el mundo, como tenemos en Serbia, en Turquía, en el sur de Italia, en Melfi, en México, en Brasil, en todo el mundo. Hay unidades que tienen que trabajar cerca de capacidad full, eficientes, competitivas, obviamente intercambiando piezas y partes, y Argentina sea parte del mundo. Si nosotros vamos a estar encerrados en lo nuestro, estamos siempre condicionados por la idea y bienes de Brasil, de nosotros, que todavía no somos totalmente estables. Y eso es lo que nos conviene a la industria. Hay otras industrias que tienen otra cosa. Lo que seguro es que no hay ninguna razón de decir no hagamos autos. Lo podemos hacer si lo hacemos bien, con unidad de economía de escala, con buenas unidades, hecha bien, abierta, competitiva y se abre al mundo. Si lo hacemos en una especie de mezcla de récord de no eficiencia entre Brasil y Argentina, como fue el Mercosur de los últimos 10 años, la verdad, a veces estoy con los economistas más altos, más abiertos aún. Aunque el otro día escuché a un economista decir, no, porque no habría que hacer autos en Argentina, habría que hacer cosechadoras. Estaba en la televisión y digo, nosotros tenemos una lindísima fábrica de cosechadoras, pero ¿cómo en Brasil no nos abren el FINAME, que es la financiación de productos de bienes de capital? Sin FINAME en Brasil no vendes una cosechadora o un camión de otro país, porque se vende todo lo local. Entonces la fábrica es lindísima y funciona al 15%. Por lo menos nosotros, con la fábrica que tenemos de autos, ahora que recupera Brasil, funcionamos al 60-70%. Entonces, si me decís cuál cerrar, espero que no cierre ninguna de las dos, pero te cierro la de cosechadoras, porque en esta condición de intercambio con Brasil no sirve. Pero es una fábrica de primera. Obviamente habría que llegar a un Mercosur como es en Europa. No podés hacer una financiación especial para lo que vos producís en Francia o en Italia o en Alemania. Las reglas son iguales para todas y los productos circulan, van y vienen. Bueno, eso es lo que tenemos que llegar. Va a llevar tiempo, pero por lo menos va a haber una Argentina que quiere ir hacia ese camino y no seguir con las pavadas que ha hecho hasta ahora. Luciano, hoy lo escuchábamos a Melconian, que hablaba de que shock versus gradualismo en realidad no había sido tal la discusión y que había sido más de los medios levantándolo, y que para él siempre había sido gradualismo la opción para encaminar la economía argentina. Tuvimos, me parece, en este año y medio, casi 2 años, un montón de frases que se fueron acuñando y que la gente fue adoptando. En su momento el segundo semestre, este año los brotes verdes. ¿Cuál pensás que es el camino de la economía 2018-2019 de la Argentina? No, primero decir que los brotes verdes ya se han generalizado y que está bastante regado el campo como para tener una recuperación sostenida. Después, en términos de lo fiscal, lo que podemos mostrar es la reducción del gasto público en términos del producto, que acumula algo así como 2 puntos, casi 2 puntos, y el año que viene creo que van a ser 2,5 puntos en términos del producto, y lo que intentamos es que ese camino siga adelante. Sí, yo coincido con Carlos, siempre la opción de nuestro gobierno fue ir por ese camino gradual, y la economía me parece que está respondiendo bien. Yo siempre digo, hemos hecho las cosas tan mal en Argentina en todos los frentes, en lo micro, en lo macro, en lo micro, que yo lo veo al revés. Yo no veo razones para el pesimismo y veo un optimismo. Yo por lo menos siento un optimismo gigante por todo lo que podemos hacer para que esta Argentina, que se viene arrastrando a pesar de los desastres de administración, de crisis política, los personajes que hemos tenido, perdón que sea un poco duro, Cristiano, pero los personajes que hemos tenido tomando decisiones en la Argentina, algunos de los cuales ahora están... Yo no soy político. No, pero no te quiero poner en una situación violenta por una palabra que digo yo. Pero hemos tenido realmente... Bueno, recordemos, este es para Miguel Ángel, yo vi una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, que fue a una presidenta del Banco Central, sí, Mercedes Marcó del Pont, decir que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal no era inflacionaria. O sea, venimos de ahí, venimos de eso a esta Argentina que está tratando de salir, ir solucionando las cosas, bajando la inflación, por supuesto, con problemas, con
con enormes dificultades políticas, sociales, con uno de cada 3 argentinos ahora un poco menos debajo de la línea de pobreza. Entonces, ahora, lo que tenemos por delante como potencial, un país que ha tenido empresarios como Cristiano que han sobrevivido las etapas más ridículas de las políticas Insólitas. económicas de todo tipo, el dólar hiperalto, el dólar hiperbajo, el dólar en el medio. El cepo. El cepo, el no cepo. A ver, yo creo que, digamos, es difícil que nos vaya mal si más o menos vamos encarrilando para el lado correcto, como creo que es la mayoría de las decisiones. Yo veo la gente que toma decisiones en el gobierno y no veo ningún piloto loco de eso, de dónde está el piloto que tuvimos tantos años. Lo veo a Duhovne en Hacienda, lo veo a Dietrich en Transporte, a Triaca en Trabajo, y lo veo al presidente de la Nación, por encima de todo. Y digo, apucha, si el país no puede salir ahora, después de haber sobrevivido a tantas hecatombes, me parece que algo nos estamos perdiendo. Y a veces lo que nos perdemos, y yo soy economista, como dije en esa nota que vos citabas, me siento más economista que político todavía, y los economistas a veces vemos mucho la estática comparativa, vemos mucho los números finitos, y bueno, a veces hay otras cuestiones, otros shocks de oferta y otras cosas que empiezan a hacer que la cosa funcione. Y para mí eso que va a funcionar en Argentina es una reforma microeconómica invisible que se va a dar en todos los frentes. O sea, cuando digo en todos los frentes es desde que sacamos el formulario de la fiebre amarilla que estaba en los puertos, que costaba, no sé, creo que $60.000 por cada barco que llegaba, le cobraban $60.000 para hacer una revisación de la fiebre amarilla, de la época, qué sé yo, la fiebre amarilla, no sé ni qué es eso. Que eso lo ordenó el presidente, hasta las aduanas internas que tenemos para cruzar a Misiones, que te paran un camión y te cobran un peaje como si fuera que pasás a Brasil. No, Brasil no, porque tenemos mercado libre, no sé. Peor que Brasil. Peor que Brasil. Digamos, a medida que vayamos sacando todas esas trabas, que podamos hacer estas reformas impositivas que están por delante. Ya anunció la provincia de Buenos Aires la reducción gradual de ingresos brutos. Yo lo dije la otra vez, eso es un concepto muy importante para los empresarios, para los políticos, para todos. Cuando vos tenés una economía estancada, en una economía de rent seeking, vos básicamente vivís de ver cómo le sacás renta al otro. Entonces ahí vos subís ingresos brutos, porque es la única forma que yo, a Cristiano, que produce 6.000, 60.000 por autos por año, la única forma es que no le puedo sacar del crecimiento, tengo que sacar subiéndole la alícuota a él. Cuando vos pasás a una lógica de crecimiento, subir impuestos puedes atentar contra tu propia viabilidad. Y yo dije, vamos a volver a una lógica de atracción de inversiones, de competencia entre las provincias, como fue en su momento de la Sota en Córdoba bajando ingresos brutos, y creo que ahora María Eugenia lo empieza a deslizar, en la cual vamos a empezar a competir por el crecimiento, no por repartir la misma torta. Cambiar la lógica, cambiar el chip. Eso tiene que hacer los gobernadores, los intendentes que cobran tasas por cualquier cosa. Empezar a pensar que lo que tenemos que hacer para nuestros ciudadanos es ver cómo hacemos para atraer inversiones, cómo le damos mejores condiciones. Hace poco, Lear puso una fábrica al lado de Frontera. San ¿cómo Francisco. es? San Francisco. Yo conozco Frontera. Frontera, que está pegado. No lo puso en Frontera, lo puso en San Francisco. Porque tiene por ahí un gobierno que mira un poquito más inteligentemente la cuestión de atracción de inversiones. Esa lógica va a volver en la Argentina. Y esa lógica de empezar a sacar esos problemas, eso es lo que va a hacer crecer a la Argentina. Mucho más que la tasa de interés de corto, de si nos peleamos, por el fine-tuning de la economía. Yo creo que ahí es donde va a estar la revolución silenciosa del crecimiento. Estamos ya prácticamente en tiempo para arrancar con las preguntas del público. Yo les aviso, estuvo vibrando la mesa que daba miedo, a lo mejor no lo sintieron, pero entraron mensajes y mensajes, ¿sí? Pero, Cristiano, yo quería antes una muy cortita, porque lo leía en una nota de hace algunas semanas. ¿Vos tenés Twitter? Porque era respecto a Twitter. ¿Vos tenés un Twitter oficial? Yo tengo un Twitter oficial que no uso. Que no usás, bien. Sí. Y puede ser que había una señora que... Entonces, sí, hubo un Twitter trucho, pero que decía algo que yo había dicho internamente. Entonces no sé de dónde vino, no cómo vino y por qué vino. Prácticamente la frase era, no encontré porque no encontré ni el mail original, pero sé que le dije a alguien que decía, no, llame al 0800. Digo, es un cliente nuestro. O que llámenlo ustedes, ¿qué están esperando que llame al 0800? Y lo había dicho. Y alguien lo tomó y hizo un tuit falso, pero que yo confirmé. Porque había una señora que estaba reclamando por Twitter. Reclamando por Twitter, yo no llego a hablar con el 0800, digo, es una clienta nuestra, llámenla.
De la oficina lo llamaban. El Ratazzi-Trucho dijo, llámenla a la clienta. Llámenla a la gente mía de la comercial, a la gente mía del servicio al cliente. Y yo lo había dicho eso. Y después salió de otra. Fue un Twitter trucho, pero que yo confirmé. Digo, no lo escribí yo, era totalmente trucho el Twitter, pero confirmo que era lo que pienso, y que eso es lo que hay que hacer. Entonces fue un Twitter bastante divertido. Pero no, yo Twitter no lo uso porque yo no soy político, no tengo que hacer publicidad, no tengo que decir que hago mis actos y todo eso. Pero evidentemente algo lo sigo. A ver, yo soy de una generación diferente. Cuando yo llego y todo pasa por los hashtags y el leading trend, el leading topic, el trending topic y todo, yo soy fierrero, me gusta ver el auto cómo está y no el trending topic de que están hablando de la presentación que estoy haciendo. Soy un poco antiguo, hay todo un mundo moderno que vive de hashtag, trending topic y todo eso. Y el big data, y creo que el big data es muy bueno, pero es importantísimo el big data, pero yo soy de una generación, un lindo auto, que funciona, que me gusta, qué cosa y punto. Y bueno, por eso que se mezclan las generaciones y se mezclan la cultura. Bien, ¿les parece que empecemos con las preguntas del público? Estamos un poco sin red porque no las tenemos chequeadas, así que van saliendo como... Yo estoy acostumbrado. Como van viniendo. Yo ya estoy preparado. A ver. Mi pregunta para el diputado Laspina, dicen acá, es la siguiente. ¿A qué tipo y tamaño de Estado apunta el gobierno nacional? Bueno, yo lo dije al principio. No, es difícil, cuando uno habla de tamaño de Estado, digamos, hay una tentación ideológica de definir, digamos, automáticamente el sesgo de un gobierno en función de eso. Por lo pronto tiene que prestar bien los servicios que debe prestar. Y lo que estamos intentando es que por lo menos no siga siendo una carga. Yo creo que el tamaño del Estado lo va a definir la sociedad en el largo plazo. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es que tener una seguridad más eficiente, tener una salud más eficiente, y eso nos va a ir definiendo cuánto tenemos que asignar a cada una de las cosas. No hay una definición ideológica, digamos, ¿no? Hay una definición de prestar los servicios que se necesitan, y después sí, por supuesto, habrá una discusión en la sociedad que se va a ir planteando con los años respecto a qué hacemos, por ejemplo, con los impuestos. Si en algún momento la sociedad plantea que hay que ser más agresivo en la reducción de los impuestos, habrá que plantearse qué gasto cortamos, digamos, ¿no? Nosotros hicimos una reforma institucional muy importante, Miguel Ángel también lo sabe, pues lo siguió muy de cerca el tema desde hace muchos años, y además también en este proceso, que es la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Ustedes saben que de la época de Baglini, que ocupaba mi cargo en el año 83 con Alfonsín, que se está hablando de una Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. O casualidad, nunca había salió con este gobierno. Entre otras cosas porque yo la impulsé también, digamos, porque siempre la defendí y porque entiendo que el Congreso tiene que tener una racionalidad fiscal necesariamente. Pero la verdad que la hicimos nosotros la reforma. Después de décadas de democracia, recién ahora se pudo hacer, porque no hubo un gobierno, un ejecutivo que me llamara y me dijera, no, mirá, nos va a complicar la vida, como seguramente nos va a complicar, porque los congresistas van a tener más información, van a tener más detalles, porque nadie, si bien no lo hacemos ahora, nadie en el futuro va a poder dibujar un presupuesto, porque va a haber una oficina de presupuesto trabajando. Bueno, es una reforma institucional enorme, que además es uno de los requisitos o prerequisitos de acceso a la OCDE. Está uno o dos de los requisitos de gobernanza institucional, está tener lo que ellos llaman IFIS, que es Oficinas Fiscales Independientes, Independent Fiscal Institutions, para el acceso a la OCDE. Bueno, Argentina lo hizo antes de digamos, que se lo pidiera la OCDE. Yo creo que son reformas importantes que van a ir planteando esta discusión. Y esa discusión ahí va a ser mucho más racional, porque va a haber una oficina de presupuesto con un staff independiente, con estabilidad, que cuando alguien diga, como muchas veces escuchamos, bajemos el endeudamiento, subamos el gasto y bajemos los impuestos, toda la vez alguien va a traer, va a hacer la cuenta y decir, bueno, decime cómo querés hacer eso. Y creo que eso va a ser muy importante para dar ese debate, que a veces se hace de manera muy demagógica. Hay mucha gente que quiere más gastos, pero no quiere pagar más impuestos, pero tampoco quiere que haya más deuda. Se dé en un marco mucho más racional dentro del sistema político institucional.
Llega una que dice, buenas tardes, pero manda una consulta para el señor Truco que fue a la mañana. Así que ese me parece que llegó con delay el mensaje. Así que ese no lo vamos a hacer. Bien, aguanten que siguen llegando y no me dejan mover con el movimiento que tiene todo esto. No, Para Cristiano. solo agregar una cosa. Sí. Para sacar el 30% de pobreza se necesita crear trabajo de calidad. Y el 90% del trabajo de calidad lo puede dar solo el sector privado. El sector público tiene 10% de profesionales que tienen un trabajo de calidad. Entonces, ese miedo que hay todavía en la población, porque se ha creado esta demagogia, el populismo y cosas, que están en el sector privado, también por el trabajador, la persona, tiene que ser un placer saber que gana más, que le va a ir mejor en la vida y que le está creando educación y un trabajo en serio. Eso es algo fundamental en el cambio que vamos a ver en los próximos años. Acá le pregunta a usted, Cristiano, para el señor Ratazzi, ¿no? Los leemos cómo están. Sí. Considerando la falta de competitividad para producir en Argentina, ¿no? ¿Alguna vez su casa matriz en Italia pensó en cerrar la planta de Argentina? ¿Por qué no se fueron de Argentina? Pregunta. Qué pregunta, qué malos. Empezamos de vuelta. A ver, creo que tuve algunos momentos de cierre de fábrica, una influencia importante para que no cerrara. Complicado, pero por ahora estamos vivos, vegetos, hemos tenido periodo de planta parada, estamos todos entusiasmados en Córdoba, hemos invertido $500 millones de fierros en serio, toda la automación, la fábrica está para competir con toda la fábrica del mundo, lo que tenemos es que crear alrededor de eso, que todo sea más competitivo, el sistema Argentina. Solo eso iba a ser una fábrica que queda, por alguna razón. Hay algo, por ejemplo, los obreros nuestros trabajan mejor que en muchos otros lugares del mundo. Son muy, muy productivos, muy dedicados. En la industria mecánica, Córdoba es un centro muy importante y muy interesante. Hay un potencial de industria mecánica muy grande. Por lo tanto, a ver, no se sabe qué hay que hacer en Argentina. A mí me inventan siempre, hay que hacer esto, programarlo. No, depende también de decisiones de empresarios que dicen, me siento bien, ¿por qué las válvulas de vaso de Rafaela se venden a Ferrari, Maserati, Mercedes, Peugeot? ¿Por qué algún otro producto se hace? Se puede hacer porque algún empresario decidió de hacer ese producto y lo hace bien para todo el mundo. Los reels de pesca se hacen en San Martín de los Andes y se venden en New York. Entonces hay un potencial de eso. Lo que hay es no pensar que hay que hacer todo y de todo y que está establecido por una planificación hay que hacer. De golpe, si este auto es muy exitoso, wow, vamos a tener mejor. Si no es exitoso, es culpa nuestra y de todo eso. Acá tenemos alguien que dice, 2 preguntas en una a los 2 oradores. Por favor, pregunten esto y pusieron varias manitos así como solicitando. Sí, el emoji. ¿Cómo ve Luciano Laspina la devolución de la deuda por coparticipación a las provincias, en particular a la provincia de Santa Fe, para Luciano? Y para Cristiano, ¿qué opina de la tecnología automotriz argentina en comparación con la mundial? Así que ahí tenemos 2 preguntas, una para cada uno, ya que estábamos. Esa está contestada. Es lo último que hay de modernidad. Hay 255 robots hasta ir en la chapistería. Es impresionante. Por lo tanto, tecnología es esta. El auto se proyecta a nivel mundial entre Italia, Estados Unidos, Brasil, un poco acá. Entonces, es lo último que hay en la tecnología. Lo que hay, tenés que fabricarla con eficiencia, competitividad, productividad, a lo mejor. Pero hoy es tan automatizada que la calidad está absolutamente garantizada. Lo que sí no podés tener, esto que hablamos, se exporta 21% de impuesto cuando se exporta un auto. El mundo que exporta, importa, tiene 0 de impuestos al intercambio. Luciano, ahí te preguntaban por el tema de la devolución. Sí. Bueno, es un tema que se ha movido mucho en la campaña electoral. Nuestra posición es, primero, nosotros estamos cumpliendo con el fallo de la Corte desde el primer día, devolviéndole a Santa Fe lo que antes se le traía de manera ilegal, y por supuesto nos quedó la deuda del kirchnerismo, que fueron todos esos años en los cuales no se le dio la plata que correspondía a Santa Fe. Es una enorme cantidad de dinero,
y hay que ponerse de acuerdo en la tasa de actualización, en la forma de devolución. Lo que nosotros decimos es que esa plata no es de un gobierno, no es de un gobernador, es de los santafesinos, y que lo que necesitan los santafesinos es que con esa plata se hagan obras. Se hagan las obras que hace décadas se esperan en Santa Fe y nunca se hicieron. Y lo que estamos proponiendo de alguna forma es sentarnos a discutir un programa de cofinanciación de obras estructurales que nunca se han hecho en Santa Fe, que serían muy difíciles de hacer si el Gobierno Nacional, además de hacer la obra, que seguramente, por ejemplo, el famoso puente Santa Fe-Santo Tomé, que tanto se reclama, yo siempre lo cito como ejemplo, que es una obra en cabeza del Gobierno Nacional, pero que por ese puente va a pasar el gobernador, la Casa Gris está ahí cerquita, son todos santafesinos que van y vienen de Santo Tomé, no va a pasar. Y la verdad es que se necesita la obra. Entonces, bueno, un esquema de cofinanciación, ponernos de acuerdo sin avasallar obviamente a la provincia, de cómo ir devolviendo en el tiempo a través de obras. Ese es un poco el esquema que estamos planteando. Se ha politizado un poco en la campaña esta cuestión, a mi juicio excesivamente, pero creo que después de las elecciones va a haber un marco como para, me parece a mí, sentarse a dialogar y poder honrar esa deuda que tiene la nación con Santa Fe, que no es una deuda generada por este gobierno y que, como dijimos antes, son tantas las restricciones fiscales que a veces se operan que es muy difícil hacer todo al mismo tiempo. Así que soy optimista de que va a haber un acuerdo y ojalá ese acuerdo sirva para hacer obras que durante años no se han hecho. Cerramos con esa nota de optimismo, nos avisan que estamos en tiempo cumplido, me parece que hemos tenido una hora muy amena en la que nos llevamos varios conceptos. Les agradecemos mucho a Cristiano Ratazzi y a Luciano Laspina por este tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.